Pandilla pesada del Reef, Pandilla Ripsider, muchas gracias por volver a estar conmigo. El día de hoy les quiero presentar a alguien que llegó y quién sabe si para quedarse. Acompáñenme, ¿quieren conocerlo? Y ya, como ya se los acabo de mencionar, más bien ya se los acabo de presentar, pero quiero hacerlo oficial. Bueno, primero que nada estamos un poquito contentos porque como podrán escuchar ya tenemos un mejor audio, ya vamos mejorando, le vamos metiendo producción a esta onda. ¿Para qué? Para que les guste, porque si no se van a aburrir, no me van a ver y nada, queremos entretenerlos, queremos ayudarles, pero también quiero que me ayuden. Entonces si no me escuchan, pues como que no está chido, ¿verdad? También estamos metiéndole acá unos filtros coquetones, bueno, ya lo van a estar ustedes viendo. Vamos a meterle producción a esto para ustedes, pandilla. Hubo hace unos días un inquilino que la verdad no lo esperábamos, pero pues simplemente me conquistó. Soy amante de los peces, siempre lo he dicho, pero también tengo un cierto, ¿cómo podré llamarlo? Un cierto gusto, cariño, amor por los reptiles. Entonces, les platico rapidísimo. Primero que nada, su nombre es Reptar. Reptar, sí, como el dragoncito de alguna caricatura de aquellas épocas. Quien me vea y sepa de qué hablo, ya sabrá. De hecho, ese nombre estaba destinado para otro tipo de reptil, pero bueno, nos llegó este. ¿Cómo nos llegó? A grandes rasgos, un conocido mío, por problemas familiares, lo que sea, ya no pudo hacerse cargo de él y pues me dijo que como yo siempre me veía con animales y demás, que si quería hacerme cargo de él. Y pues en ese momento estaba juntando todo lo que es el hábitat para otra especie. Y pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Igual en unos 2-3 días lo aliviano y lo puedo dar en donación a alguien. Pero ya no pude. Ya no pude porque pues me encantó, es muy bonito. No soy experto en el tema, de hecho no conozco nada acerca de este tipo de reptiles, pero quisiera que si alguno de ustedes sabe, en los comentarios me dejara algunos tips, recomendaciones. Por cierto, lo iba a llevar al veterinario, pero el único que hay de reptiles aquí cerca está cerrado. Entonces, todo parece ser que a partir de el próximo lunes ya abre. Entonces, estaremos muy pendientes en ello. De lo contrario, les vuelvo a repetir, he estado ahorita metiéndome en muchos foros, en Facebook y demás, para aprender. Y pues bueno, he visto un poquito de mejoría a comparación de cómo llegó y eso me pone feliz. Quiere decir que voy bien, pero necesito estar mejor. Necesito estar mejor para que él esté mejor. Entonces, les voy a explicar qué es lo que tenía y para qué estaba destinado y posteriormente les decimos lo demás. Acompáñenme, vénganse. Pues aquí está, amigos, miren, es esto. Les platico rapidísimo. Pues ya lo tenía planeado y más con esto de la cuarentena, que estamos todos encerrados y demás, se me ocurrió montar un terrario. ¿Para qué razón? Siempre quise un camaleón. Siempre tuve muchas ganas de un camaleón, pero pues en su momento, pues por la escuela, el trabajo y demás, no podía. Ahorita, aparte de que era soltero, pues no se podía. Ahorita ya como padre de familia, pues es otra cosa, hay más tiempo, muchos me entenderán. Entonces me di a la tarea de buscar un terrario. Lo pudimos adquirir.
La verdad es que no me costó caro. De hecho, ni siquiera me costó, o sea, no pagué efectivo por él. Di un cambio en Facebook, encontré este terrario, me gustó la forma. Este, Vi un celular que tenía ahí almacenado, que ya ni lo ocupaba, ya no lo ocupaba literalmente para nada. Entonces hice un trueque, eso es un tip para alguien que quiera armarse un terrario, pues no a veces forzosamente pagar. Hay gente que se presta para hacer los trueques, entonces en este caso eso fue lo que hicimos. Hicimos un trueque, me dijo que era la marca Sila o Silla, la verdad no sé cómo se pronuncia, no soy experto en este tema, pero me gustó. Venía con su base, venía el terrario, pero yo, todo soquete menso, lo rompí. Entonces, estamos ahí. Voy a cambiar obviamente todo este vidrio. Lo voy a cambiar. No hay fugas ni nada. Yo le puse ahorita unas protecciones. Protecciones es Yurex. Para que no se pudiera lastimar ni nada. Ya se le va a hacer el cambio. Pero, ¿de qué va esto? Estaba literalmente pensado, como les repito, para un camaleón. Entonces nos pusimos a investigar ahí un poco cuáles son los requerimientos y demás. A mí siempre en lo personal me ha gustado los hábitats naturales. Nunca me han gustado los hábitats con, con cosas de plástico. ¿Por qué razón? Porque yo siento que a veces el plástico no está bien formado. Me refiero, o sea, no está bien dada la forma y los animales se pueden lastimar. Ya me pasó en mis antiguos acuarios. Por eso es que quité todo cuando empecé con agua dulce. No creo que aquí vaya a ser la excepción. Entonces estuve investigando para ver qué tipo de planta le podía meter a mi camaleón. Bueno, cuando lo fuera a adquirir. Entonces me recomendaron esta que se llama Aralia. La verdad es que tampoco la gasté, es una planta que ya tenía. Para quien no sabe, también soy amante de las plantas. Este, pues lo único que hice ahorita, como la pueden ver, la tenemos aquí nada más en un como tipo balde para que de ahí tome agüita. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo vemos así como que todo amontonado? Bueno, ni tan amontonado, ¿no? Me gustó la forma este, que mi mujer le dio. Ella tiene un poco más de imaginación para, para hacer este tipo de construcciones, pero sentíamos que nos faltaba. Compré más bien el, ¿cómo se llama? El sustrato. Compramos todo lo que nos leímos que era esencial para un camaleón, que era un sustrato, que era ¿cómo se le pueden llamar? Palos, raíces, en donde el camaleón pudiera escalar. Les vuelvo a repetir, a mí me gustaba mucho lo natural, investigué de la planta, preferí esta aralia, aparte de que es muy sencilla de mantener. También leí que se necesitaban por lo menos dos tipos de focos, que es el UV y el de calor. Pues adquirimos estas lámparas, que ahorita les voy a platicar qué pasó aquí. Aquí venía la de calor y esta es la UV, pero como está caliente, pues no la voy a agarrar, ¿verdad? Me voy a quemar. ¿Qué pasó aquí? Los pude conseguir también por, por Facebook a un muy buen precio. Bueno, creo yo, porque los he estado cotizando. De las dos lámparas y los dos focos, pagué 400 pesos. Eh, Pagué 400 pesos, me los enviaron, si no mal recuerdo, de Cuernavaca, por medio de Primera Plus. Tuve que ir a recogerlos al aeropuerto, pero llegaron súper bien, todo tranquilo. De hecho, los dos focos servían. Me los probaron inclusive por video cuando los adquirí, pero quién sabe por qué hace 2 días se fundió. Entonces era de la marca Exoterra, que dicen que es de lo mejor que hay. Se fundió, no he ahorita tenido tiempo de poder ir a adquirirlo nuevamente. Ahorita solo estoy ocupando el V. De hecho ya es noche, lo prendí de rapidísimo solo para presentarles. ¿Por qué tan noche? Porque tengo dos críos que no me dejan hacer mucho. Entonces cualquier tiempo es bueno. Adquirimos, les hago una reseña rápido para lo del camaleón que habíamos leído. Eran las dos lámparas,
los dos focos, el sustrato, la planta, la raíz y nos hacía falta el termómetro y el termostato. Eso es lo que era lo próximo a adquirir para después empezar a buscar al inquilino que iba a estar aquí. Por lo menos en lo que crecía, porque estábamos buscando un camaleón bebé. Entonces, pues así es como habíamos adquirido este terrario, pero todo dio un giro de 180 grados. ¿Qué fue lo que pasó? Como ya les había comentado, uno de mis amigos adquirió esta iguana, pero ya no la pudo mantener. Por unos problemas familiares, no voy a entrar al detalle con eso, me pidió que si la podría adoptar. Al principio sí dije, no, ¿dónde la voy a poner? Me dijo, es que todavía es un bebé. Dije, sí, pero las iguanas bebés están enormes. Entonces, sí me gustan y todo, pero no tenía el espacio. ¿Se dan cuenta? Yo siento que es un espacio muy pequeño. Me dijo, bueno, por lo menos aliviánala y fíjate que yo no he tenido tiempo, bla, bla, bla. Y después dónala, qué sé yo. Dije, bueno, eso sí lo puedo hacer. Con todo gusto lo puedo hacer. Me la dio, la verdad es que estaba súper flaquita. Yo no sabía nada del tema. Entonces opté por meterme a foros de Facebook, preguntar, sacar duda. Y pues me han ayudado bastantito. Yo era de los de la idea que se les tenía que dar como que frutita y demás. Y de plano cero. He estado leyendo. Y de hecho eso es lo que más he estado comiendo. Darles plantas, por así llamarlo. Porque este reptar, les repito, se llama reptar, come, eso sí no lo perdona, pero para nada, el cilantro, la flor de calabaza, la menta y los pétalos de rosa. Eso se lo sirvo y se lo devora. Uh-huh. Pero también he leído que le puedo dar chayote, he leído que le puedo dar calabaza. Y al principio se la piqué súper finito y no le gustó. Bueno, no sé si no le gustó, no la tocó para nada. También leí que puede ser por lo duro de la verdura. Entonces mi mujer lo hirvió y tampoco. Entonces dije, ah, caray, pero estaba muy flaquita. Bueno, si ahorita la ven más o menos flaquita, estaba literalmente cadavérica. Entonces ya me había preocupado, la llevé al veterinario, pero no estaba cerrado por, todos lo saben, la contingencia, el COVID y demás, muchos servicios no han abierto, pero ahí decía una notita bien linda que regresaban el próximo lunes. Entonces esperemos que esté bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Meterme a los foros, seguir estudiando, seguir preguntando. Yo les preguntaba mucho, y es que mi iguana no quiere comer, ¿qué le puedo dar? Hay unos que hacían sus comentarios todos ya los típicos, ¿no? De que, ay, es que si no sabes para qué quieres un animal, lo vas a lastimar. Primero ponte a leer, así de, santo Dios, te hice una pregunta de cómo carajos la cuido. Más no que me avientes tu choro mareador, ¿ok? En mi caso yo no la compré, me la regalaron. Y sé que como yo, hay muchos. Entonces, por favor, en serio, banda, por favor, pandilla. Cada vez que alguien les pregunte, eviten decir sus comentarios nefastos, por favor. Ayuden. Se supone que para eso están los foros. Ayuden. Ajá. Muchos tal vez no, en efecto, no están, no se sientan ni a leer siquiera un poco acerca de un animal. Pero si se metieron en un foro, agradezcan eso, salven, ayuden al animal, ayuden a la persona en vez de estar aventando su choro mareador. Ok, discúlpenme, me enojé, me molesta ese tipo de personas, pero bueno, a las que sí me ayudaron, mil gracias. Me dijeron que tal vez tenía que refrescarlo un poco, eso tampoco lo sabía, que se les tenía que estar humectando a cada rato. Como vieron, me falta comprar el termostato, me falta comprar pues sí, para saber cómo está la temperatura. Y quiero adaptarle el sistema que rocea agua. Pero como ahorita no lo tenemos, pues tuvimos que recurrir a otros recursos, que es este poderoso recurso. Este es un atomizador que yo ocupo
como ahorita estamos aquí en casa, regresando de trabajar, si no estoy yo, lo hace mi mujer. Pues agarramos el atomizador y únicamente estamos echándole así a todos lados. Esto es para que se mantenga, he escuchado, fresca, para que esté húmedo el ambiente, porque son de ambiente húmedo, caluroso, muy poco frío. Y eso es lo que hice. Al momento de empezar a hacer esto, vi un poquito más como de... la iguana se empezó a mover más. Eso me puso muy feliz porque dije, ¡ay! No se movía, o sea, literalmente no se movía. No quería ni siquiera levantar una pata. Ya me había preocupado. La verdad, lo que sí opté fue por sacarla, porque tampoco bebía agua, sacarla. Y con una jeringa yo le empecé a dar de a poquito, ¿no? En la boca. Y vi que sacaba su lengüita, se la comía y eso como que la despertaba. Entonces eso lo hice un par de días. Tengo a lo mucho con esta una semana. Lo hice como 2 días y ya empecé a ver un poquito más de acción en ella, por así llamarlo. Después me dijeron que humectara el lugar donde estuviera para que tuviera un clima pues, como ellos, ¿no? Tropical, coquetón, sabroso. Y sí, empecé a ver que caminaba un poco más, ya se paseaba por todo el terrario. Pero lo que me preocupaba era la comida. Entonces, nuevamente, gracias a esos que me pasaron sus dietas, sus consejos, gracias. A los que no, también, pero sálganse del grupo, por favor. Gente como ustedes no lo necesitamos. Y apenas, no, ¿cuándo fue? Hace 3 días precisamente, después de que le di de tomar agua, a los 2 días que le meto un cilantrazo, como no quiso comer ni lo que le comenté, los que les dije ahorita, ni la calabaza ni el chayote, que le aviento un cilantrazo. Bueno, en cuanto lo metí, se lo comió y ya no he parado de darle eso. Cilantro, un día le doy cilantro, otro día le doy... después ese mismo día intenté con el cilantro, la flor de calabaza, los pétalos de rosa, la menta y el otro se me fue el nombre de la planta, no me acuerdo, perdónenme. Pero bueno, y ese día se lo di las 5 porciones, cada 2-3 horas, le puse una diferente y las 5 se las comió. Después intenté meterle la calabaza y no la quiso. Después intenté meterle el chayote y tampoco lo quiso. Entonces ya opté como que por mejor darle pura hierba, pues total, si es herbívora, pues qué chinga, ¿no? O sea, también no lo vamos a obligar a comer algo que no, ¿verdad? Y miren, este es el video de cómo cuando le doy de comer, se pone feliz y le importa un comino la vida. Ella come para estar gordita. Entonces, ¿cómo vieron, chicos, a Reptar? ¿Cómo vieron, pandilla? Sugerencias. Les vuelvo a repetir, yo lo que les compartí es lo que he estado leyendo, lo que he estado aprendiendo. Mil gracias de corazón a todos esos personas que se han tomado la molestia de contestar mis preguntas en los diversos foros en los que estoy en Facebook de iguanas. De verdad, mil gracias. Eso ha ayudado que Reptar siga aquí, porque créanme que yo creo que si no me hubieran dado sus tips, no sé, ya no estaría aquí con nosotros. Pero mil gracias, neta, nunca cambien. Y eso es todo por este video, pandilla. Muchas gracias por sintonizarme, de verdad, gracias. Lo hacemos para ustedes, por ustedes. Vamos a seguir metiéndole más producción para que sientan más a gusto viéndolos. Gracias. Reptar, mi pecera, Simón, que ya está bien dormido, y yo les damos las gracias por estar una vez más con Pandilla Ripsider. Seguimos para ustedes y recuerden, todo lo que sea naturaleza me interesa, menos las arañas. Cuídense, pandilla, gracias, suscríbanse, denle like, sugiéranme, hagan lo que quieran, este es su canal,
Y ya saben, si quiere alguien que vaya a grabar su reptil para que nos ayude aquí a la pandilla a saber, déjenlo en la caja de comentarios, que sea dentro de la Ciudad de México y con todo gusto vamos a grabarlos, vamos a mostrarlos. Y bueno, nos vemos a la próxima pandilla. Cuídense, los quiero mucho. Bye.